Hola, hola, amigas, amigos de La Voz del Consumidor. Nuevamente, como todos los martes, estamos en el programa de educación, información y bueno, y también tratar temas importantes, el programa de Conadecus de los consumidores chilenos. Como sabemos, hoy día estamos conectados también, como siempre, con Diario La Batalla, Radio Pajaritos FM, Radio El Consumidor de Pucón, Conadecu y redes sociales. Y como siempre tenemos nuestra primera intervención, es algún comentario de algún hecho importante que haya estado sucediendo en el ámbito del consumo. Y claramente aquí tenemos a María Paz para que nos haga la introducción y también la pregunta. Hola Hernán y a toda la comunidad Conadecus, gracias por seguirnos, por estar en nuestras redes sociales siempre activas. Les queremos comentar, Hernán, a ti y a toda la comunidad que hasta mañana nuestros usuarios se pueden inscribir en la demanda que tenemos contra el centro de esquí La Parva. Mañana vence el plazo, así que por favor visiten nuestra página, que está la noticia, está el banner y también en nuestras redes sociales. Hernán, ayer tú estabas exponiendo en la Cámara de Diputados y Diputados junto a Jimena Orrego. Por favor, cuéntanos, porque ustedes están defendiendo la ley pro consumidor y justamente hoy tenemos un invitado que es experto en estos temas. Así que, por favor, cuéntanos la intervención de Conadecus ayer en la Cámara. Bueno, junto con Jimena Orrego estuvimos ayer en una comisión, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, justamente viendo y opinando sobre el veto sustitutivo que envió el presidente de la República con respecto al artículo 17H, que está en controversia. Nosotros habíamos solicitado un veto porque consideramos que esta moción que prohíbe los descuentos con tarjetas, digamos con tarjetas determinadas de una empresa en particular, por considerar de que prohibir estos descuentos especiales, que muchas veces, la mayoría de las veces, son superiores a los descuentos habituales, perjudica a los consumidores. Y lo que estamos haciendo nosotros es decir que no es bueno prohibirlo, lo que hay que hacerlo es regularlo. Así Y es. desde el punto de vista de Conadecus, pueden implementarse varias regulaciones de tal manera que los consumidores tengan también cierta seguridad, la información, pero también creo que nosotros lo que hemos expuesto es que prohibirlo es absolutamente negativo, porque un consumidor que va y compra en una tienda en especial que tiene una oferta con esa tarjeta de esa tienda, lo que nosotros estamos solicitando es que esa misma persona pueda prepagar, cuando está comprando precio contado 30 días, pueda prepagar inmediatamente con cualquier medio de pago. Eso es la primera propuesta que nosotros hemos dicho, porque eso le facilita que la persona accede al descuento y inmediatamente puede prepagar con una tarjeta RUT, una tarjeta de prepago, una tarjeta de débito o u otra tarjeta. Lo importante es que esa persona con ese pago no paga comisiones, no paga intereses y además accede al descuento. Nos parece lógico. Y en segundo lugar, para poder tener la seguridad de que esa oferta efectivamente es un descuento, nosotros lo que hemos propuesto es una regulación en cuanto a que la empresa que haga la oferta va a tener que informar del historial del precio de los últimos 6 meses y que a lo menos debe ser un 10% más bajo que el precio más bajo que haya tenido durante ese periodo. Creo que con eso resolvemos un tema que siempre queda la duda si ese descuento que se hace por internet o publicidad o publicitado es efectivamente un descuento. Han habido muchas controversias con respecto a las ofertas por internet, incluso los Cyber Day, en cuanto muchos de los precios que se ofrecen han sido precios que han sido manipulados con las ofertas o los precios que tienen por internet las empresas. Y lo hemos detectado y a veces ha llegado a
digamos, a porcentajes importantes, incluso casi el 50%, en que había una manipulación previa del precio, se sube el precio, se baja y se hace aparecer nuevamente como una rebaja importante, en consecuencia que ese producto tenía el precio anterior mucho más bajo o simplemente era el mismo precio. Por lo tanto, para asegurar y darle transparencia a los mercados, nosotros creemos de que esta es una medida importante. Esperamos que la Cámara pueda resolverlo. El veto, si bien en términos generales estamos de acuerdo, tiene un montón de vacío, no fue muy, la redacción no es muy clara, tiene sus defectos el veto sustitutivo del gobierno, pero creo que cumple con el objetivo de lo que nosotros estábamos solicitando. La línea general del gobierno es la propuesta original que hizo Conadecu hace meses atrás, que incluso les transmitimos al gobierno que era necesario hacer un veto, tomando en consideración estos aspectos para que las empresas puedan seguir haciendo estas ofertas que benefician a los consumidores. Más allá de eso, de que la moción, la verdad es que tiene una particularidad. Solamente lo prohíbe en algunos casos, por ejemplo, el retail, los supermercados, las farmacias, pero no prohíbe las ofertas de los bancos y tampoco regula las ofertas que se hacen en la industria automotriz, que claramente eso sí que tiene harto que analizarse porque ahí sí que hay ventas atadas, están condicionadas a un crédito bancario, si no, no tiene acceso a los descuentos. Y en segundo lugar, hoy día estas empresas, las que venden autos nuevos, no están vendiendo vehículos al contado, están vendiendo solamente a crédito, por lo tanto la venta atada está manifiesta. Pero eso es lo que estuvimos y esperamos una respuesta positiva, que los parlamentarios no rechacen el veto, porque aquí los parlamentarios tienen dos opciones, o aprueban o rechazan, nada más. Por lo tanto, creemos de que ojalá se le puedan hacer algunas modificaciones para poder ampliar y mejorar la redacción, pero que no se prohíba estas ventas con tarjetas determinadas o exclusivas. Que haga honor al nombre, pues, pro consumidor, no anticonsumidor. Bueno, esto hay que aclararlo. Esta no es una moción del gobierno. Esta es una moción de dos parlamentarios, un senador y un diputado, el senador y el diputado Bianchi. Ellos son los que incluyen. Pero la comisión mixta lo aprobó y lo ratificó. Es más, la comisión mixta ni siquiera lo quiso discutir, que eso es lo más lamentable. En consecuencia que nosotros en varias oportunidades hicimos ver estas diferencias que teníamos con esa moción que que presentó el senador Bianchi y el diputado Bianchi. Bueno, Hernán, te dejo con nuestro próximo invitado para que lo presentes, que tiene que ver mucho con todo esto que estamos hablando. Nos vemos al final del programa. Gracias. Ya, pues. Bueno, hoy día, como siempre, tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chile de Temuco, es máster en Derecho de la Empresa, doctor en Derecho Civil de la Universidad de Valencia, es además decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma, bueno, ha impartido doctorados, magíster en la Universidad Autónoma, es profesor de Derecho Civil, ha participado en congresos de Derecho Civil y del Consumidor. Tiene una vasta experiencia, yo lo conocemos mucho tiempo, hay documentos, hay mucha información para los consumidores que ha editado y por lo tanto tenemos un invitado de lujo. Así que bienvenido, Sebastián Bozo, a La Voz del Consumidor. Gracias, Hernán, por ser parte de este programa, por participar. Siempre es un agrado estar contigo, Hernán, y compartir nuestros conocimientos, nuestras investigaciones desde la academia, que esa es la idea, poder acercarlo a los consumidores. Sí, a mí me consta de que he estado haciendo seminarios, conversatorios,
presentación de documentos, libros, de todo. Yo creo que es una de las personas que tiene mayor interés y conocimiento por los temas de los consumidores. Y uno de los temas que está en boga y que ha estado quizás en este tiempo, en tiempos de pandemia, que ha circulado mucho, es el fenómeno del sobreendeudamiento. ¿Y cuáles son los mecanismos que hay de protección en Chile para evitar el sobreendeudamiento? ¿Qué herramientas tienen los consumidores para evitar el sobreendeudamiento o cómo salir de esta pandemia? Porque el sobreendeudamiento es una verdadera pandemia. Sí. Y es cierto lo que dice Hernán, y la verdad es que sabemos poco de los efectos de la pandemia en relación al sobreendeudamiento, porque hay un exceso de liquidez, como sabemos. Sabemos que también los deudores, los consumidores pueden acceder a repactación y sabemos que los bancos, el retail, han sido muy llanos estas repactaciones, pero tampoco sabemos cuáles son esas condiciones, si son muy leoninas, si van a poder luego aquellas personas que no han tenido, una vez que acaben, ¿no es cierto?, los bonos estatales y los retiros, van a poder, ¿no es cierto?, continuar con sus pagos corrientes, ¿no es cierto?, que tienen asumidos, porque las personas, todos tenemos una capacidad financiera, todos tenemos obligaciones crediticias y que trascienden en el tiempo, nos acaban cuando se acaba la pandemia. Entonces es algo que yo creo que todavía no sabemos. Ahora, en relación a la pregunta que haces, Hernán, de qué mecanismos tenemos en Chile, la verdad es que bastante poco. Si tenemos que comenzar desde el principio sería la educación financiera. Y recién en el año 2018 se estableció en el currículum escolar la obligación de incluir contenido financiero e impartir educación financiera en los colegios. Y la verdad es que la educación financiera se puede comenzar a impartir desde una edad muy temprana, con conceptos muy básicos, con nociones, desde los 6 años, 7 años. Entonces, la verdad es que en Chile hemos tenido un modelo neoliberal, capitalista, de mercado, como quisiéramos llamarle, que a mi juicio ha tenido beneficios notables de crecimiento, disminución de la pobreza, pero también el ciudadano tiene un cierto estrés financiero que también le ha dado un cierto activo. Yo creo que algo de eso hay también en el estallido social. Eso de que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas, y no hay un justo equilibrio entre las partes. Nosotros sabemos que el consumidor siempre es la parte más débil del contrato, y sobre todo en el ámbito financiero, y si miramos lo que se trató de hacer con el CERNAC financiero, que la verdad fracasó, eso en términos... Fracaso absoluto. Fracaso absoluto, porque no habían incentivos para que se generaran los mecanismos que de alguna forma establecía el CERNAC financiero. Es como un resumen. Pero el fracaso del CERNAC financiero, ¿será por la lógica que tenemos nosotros en la propia ley del consumidor, en que tiene mucho que ver con la voluntad de las empresas y no con obligaciones, y no con obligar a comprometerse en este tipo de mecanismos? ¿O será porque se deja la opción de lo voluntario? Esto pasó en el CERNAC financiero, hoy día está pasando también en este procedimiento voluntario colectivo, donde las empresas pueden alargar, tienen un plazo de 3 meses, lo puede prorrogar por otros 3 meses, y en el último día dice, ¿sabe? Yo no voy a continuar en esto, y se sale nomás. ¿Será eso? O sea que de todas maneras los incentivos tienen que estar bien puestos. Y si uno quiere que una política pública funcione, uno no se lo puede dejar 100% en este caso al proveedor, adherir o no a una política pública. Y todos sabemos que era voluntario. Si quien no quiere adherir al sello, ¿no es cierto?, y a toda esta batería de mecanismos y de instrumentos de alguna forma que se establecía, claro, fracasó. O sea, hay una buena intención, ¿sí? Es decir, uno no puede desconocer las intenciones del legislador, del ejecutivo, pero al final esto es con incentivos, y los incentivos no estaban bien puestos. Como tú mencionas el tema del procedimiento voluntario colectivo, también sucede lo mismo, y espero que cuando se implemente en Chile, porque bueno, se está implementando de alguna forma con la ley del proyecto Proconsumidor, que los mecanismos, ¿no es cierto?, alternativos de solución de conflictos,
que tampoco pueden quedar, también tienen que tener incentivo para que los proveedores adhieran a dichos mecanismos, si no también va a ser otro fracaso. Y la clave entonces está en ver cómo el Estado de alguna manera pone esos incentivos. Ahora, los incentivos siempre están asociados a algún beneficio que debe obtener el proveedor también. O alguna carga que si no cumple, ¿no es cierto?, se le establece alguna multa, algún tipo de obligatoriedad. Bueno, hay diferentes formas de avanzar. Ahora, efectivamente, en la ley pro consumidor viene establecido un mecanismo de mediación, conciliación y arbitraje. Nosotros lo hemos visto con bastante preocupación porque como que privatiza la mediación y la conciliación, y incluso, nuestra opinión es que aquí podrían las propias empresas organizar mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje, lo que va un poquito en contra de contrapelo de lo que pasa en otros lados, donde los mecanismos son independientes, son autónomos, donde tienen a veces 3 partes, no 2. ¿No será de que falta un poco de convicción de que esto tiene que ser una política pública, tiene que haber un organismo independiente, objetivo que lo lleve adelante? De todas maneras, esto uno lo que ve, si uno ve cómo transcurrió y cómo se depositó algunas normas relacionadas a lo que tú mencionas, Hernán, dentro del proyecto, se ve que hay como una intención, ganas de avanzar en esta dirección, pero no un estudio que abarque todas las aristas que significa entregar, ¿no es cierto?, o posibilitar mecanismos de alternativa de solución de conflictos. Uno ve que claro, se va a permitir el arbitraje, pero no se menciona ni cómo, ¿no es cierto?, ni quiénes en concreto, ahora, yo no sé si va a existir un abuso por parte de los proveedores. Yo creo que cualquier mecanismo que permita al consumidor solucionar un conflicto con el proveedor, que sea gratuito, que sea digital, remoto, que sea sin asistencia jurídica, o sea, que realmente se le permita el acceso a la justicia, siempre va a ser un beneficio. Yo creo que no, lo que va a pasar es que las empresas, sobre todo las empresas que no están funcionando a través de los marketplaces, no lo van a utilizar. Aquí hay un fenómeno bien interesante que se está dando, Hernán, y aquí hago un link con lo que está pasando y que yo creo que va a ser, te lo voy a comentar y tú vas a decir inmediatamente, sí, esto ya existe. Hoy día existen a través de los términos y condiciones de los marketplaces. ¿Un marketplace qué es? Es un mercado, ¿no es cierto?, electrónico, ¿no es cierto?, online, como puede ser un eBay, Amazon, un Corner Shop, Uber, o sea, donde el consumidor puede acceder a una plataforma donde está la oferta, ¿no es cierto?, del producto o servicio y pueda adquirirlo. Y eso lo administra un tercero. Esa es la lógica más o menos del marketplace, lo administra un tercero. Cuando lo administra este tercero, como sabe que los consumidores son sus clientes, y este tercero no es el que entrega el bien o el servicio, ¿cierto? Porque quien lo entrega es un tercero, la empresa que adhiere a este marketplace, como el Corner Shop, que es el claro ejemplo. Los términos y condiciones que establece este tipo de espacio económico de mercado son muy favorables para los consumidores y establecen cláusulas de resolución de conflictos favorables para los consumidores. Y eso es un fenómeno que se está dando muy paulatinamente, donde, por ejemplo, las personas hoy día prefieren comprar, no voy a nombrar ningún retail, prefieren obviar la compra de un retail porque queda sometido a la voluntariedad, al arbitraje, a lo que haga o deshaga ese retail, y prefiere comprar en Amazon, porque saben que si compran en Amazon o en un marketplace como Corner Shop, va a haber un tercero que va a velar por los intereses del consumidor. Y eso es un fenómeno que yo creo que va de alguna manera, y espero no pecar de optimista, creo que va a generar una metamorfosis en el sentido en que los demás actores de venta online, como pueden ser los retail que nosotros conocemos, se sometan a mecanismos de alternativa de solución de conflicto de forma voluntaria, porque si no van a ir perdiendo cuota de mercado, porque claro, yo prefiero comprar en un espacio de seguridad. Yo he tenido experiencias la experiencia propia, que el mejor estudio es la experiencia de uno. Dice, bueno, yo prefiero comprar en estos lugares porque sé que si no, el producto no es bueno,
me lo van a devolver, pero sin pedir ninguna explicación, y en 3, 4 días lo tengo. Es una ventaja que es insoslayable. Ahora, no habrá el peligro que se cree una industria del arbitraje y la conciliación, porque en esto muchos procedimientos que son gratuitos, ¿eh? Yo coloco siempre un poquito el ejemplo de lo que pasó con la ley de insolvencia en el caso de las personas, que siendo un procedimiento gratuito se creó una verdadera industria de la asesoría para declarar insolvente a las personas. Sí. También puede, yo temo de que aquí van a haber muchos estudios jurídicos que van a querer hacer estos procedimientos y a lo mejor para que la empresa compre ese servicio en caso de que tenga un conflicto con los consumidores. ¿Puede suceder eso? O sea, puede suceder, pero yo creo que el costo que tiene para la empresa es muy alto, y no sé si van a estar dispuestos a asumir ese costo, ¿ah? Porque como no es obligatorio, Claro. bueno, ¿por qué espero que me demande a través del juzgado de policía local, o que me llegue a través de un juicio colectivo si que infringió, ¿no es cierto?, con un número importante de consumidores? Pero yo creo que no veo mucho riesgo si la norma es voluntaria. Yo creo que tú muy bien dices, sí, que se puede generar una industria, sí, ese riesgo sí existe. ¿Y cuál es la calidad? ¿Cuáles son los mecanismos de aseguramiento de la calidad que va a tener este sistema? Y en eso, bueno, como siempre hay que mirar un poquito fuera de la frontera, y uno mira la literatura y lo que está pasando en la legislación europea y lo que se está escribiendo al respecto. Justamente hoy día están en eso, en cómo se establecen mecanismos que aseguren la calidad, así como se busca asegurar la calidad, ¿no es cierto?, de las universidades, como ejemplo, que tengan un cierto estándar. Bueno, lo mismo, nuestra norma en el ámbito del CERNAC financiero establece ciertos requisitos, quién puede ser árbitro, porque ahí tenemos nosotros, ¿no es cierto?, regulado el arbitraje, pero básicamente se requiere un título profesional, ¿ah? No es un título profesional y no es mucho más que eso. Años de experiencia, pero entonces, bueno, hay que establecer mecanismos que permitan, ¿no es cierto?, resguardar de que estos procesos se realicen de forma imparcial, ¿no es cierto?, estableciendo mecanismos o sea, con herramientas que tengan estos profesionales, o centros, porque ojo, pueden ser abogados, pero también pueden ser asociaciones de consumidores, pueden ser centros que se constituyan para tal efecto, y por lo tanto deben tener cierto estándar que garantice, porque al final, claro, yo puedo tener razón en el ejercicio de mi derecho, que mi derecho me corresponde, pero si luego ese mecanismo, ¿no es cierto?, ese procedimiento que permite llevar adelante ese juicio no se respetan los derechos del consumidor, o tiene una baja calidad, se pone en riesgo al final el derecho mismo. Ahora, tú mencionabas ahí que podrían ser centros, pueden ser universidades, pueden ser estudios jurídicos. ¿Quién paga el costo para que se sostenga un sistema de mediación y arbitraje? A ver, hoy día yo creo que ese costo, por eso yo creo que estamos en una transición, Hernán. Yo creo que estamos en una transición donde a ver, la primera transición es que estamos pasando de una compra, ¿no es cierto?, tradicional, presencial, a la compra de bienes y servicios de manera digital, pero de forma brutal. O sea, los números, no tengo los datos acá ahora, pero son exorbitantes. O sea, estamos realmente ante una transformación de compra, de comportamiento del consumidor. Y yo creo que esta transformación, los consumidores están identificando, como decía, que existen dos tipos de proveedores. El proveedor a través de este marketplace, que se resguardan los derechos del consumidor porque existe un tercero que interviene, y aquellos en que uno queda a la suerte del proveedor porque él establece las condiciones y no hay ningún árbitro, digamos. ¿Ah? Yo creo que esta experiencia donde los consumidores van a ir prefiriendo cada vez más estos lugares, estos espacios seguros por sobre los proveedores tradicionales, va a generar que los proveedores tradicionales tengan que entregar mecanismos alternativos de solución de conflictos. Yo digo mecanismo porque los temas de consumo son temas relativamente sencillos, no son de alta complejidad. Por lo tanto, se pueden resolver sin llegar a un juicio. O sea, cuando operan bien,
el juicio se evita porque tenemos un tercero que evalúa, ve los antecedentes y realmente entrega propuestas que son sensatas en función de la situación real que le sucedió al consumidor. O sea, entonces, los costos yo creo que lo va a terminar asumiendo la empresa. Yo creo que esto faltan años, ¿ah? Esto no es para pasado mañana. Sí, sí, no. De alguna forma, muchísimas pymes están asumiendo el costo de estar en un marketplace. ¿Y cuál es el costo que le significa? Que Corner Shop les dice a la pyme X, una pastelería, una juguetería, porque ahora Corner Shop no solo supermercado solamente, tenemos Sí. bazares, ¿no es cierto? Retail, de todo. ¿Y cuáles son los términos y condiciones que le establece? Le dice, bueno, si el consumidor tiene un reclamo y quiere la devolución del producto porque no está conforme o porque hay cualquier reclamación en relación a esa compra, hoy día Corner Shop te asegura, ¿no es cierto?, una respuesta eficaz. Y esa respuesta eficaz, muchas veces, creo yo, puede ser, el costo ese lo paga la pyme, ¿no es cierto?, que adhiere a esta plataforma. Entonces, hoy día, de alguna forma, eso ya está pasando. Bueno, nosotros, comentario, nosotros dentro de nuestra plataforma de reclamo en Conadecus, nos llegan cientos de reclamos mensualmente, damos respuesta a las personas, trasladamos los reclamos a las empresas y cuando la empresa rechaza el reclamo, nuestro equipo ahí analiza los fundamentos que tiene el reclamo y hace una mediación directa con ellos, que es principalmente a veces a través del correo, telefónica, o de esa manera. Y la experiencia que tenemos nosotros es que la gran mayoría, yo creo que más del 90%, después en la mediación que nosotros hacemos, resulta favorable para el consumidor. Es muy raro cuando una empresa nos rechaza porque nuestra gente tiene la precaución de revisar los fundamentos antes de iniciar la mediación con la empresa. Por lo tanto, ahí tenemos una experiencia. Pero siguiendo con lo primero que estábamos conversando, Sebastián, surge una pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones financieras al otorgar crédito a personas sin evaluación de riesgo? Y si tienen capacidad de pago. A ver, si no tienen capacidad de pago o si tienen capacidad de pago. Porque, a ver, Si no tiene, si la persona en el análisis que la persona no tiene capacidad de pago, pero hoy día por una mala evaluación que puede hacer la entidad financiera, igual le da el crédito. ¿Cuál es la responsabilidad de la entidad financiera? Bueno, lo que tú mencionas, Hernán, está hoy día también de una forma bastante tímida en relación a la legislación comparada. Creo que el 17N, parece, si no me equivoco. El artículo 17N, que establece de alguna manera, de la ley pro consumidor. Pro consumidor establece el principio de préstamo responsable, cómo las instituciones financieras deben analizar la solvencia, tienen la carga o el deber de analizar la solvencia económica de los consumidores cuando van a celebrar una operación de créditos con ellos. Habla de operaciones de crédito y habla de consumidores, ¿no es cierto? Y habla del deber, o sea, hay una carga claramente de analizar la solvencia. Y luego dice que tiene que utilizar medios adecuados a través de medios oficiales. Y claro, yo creo que hoy día en Chile tenemos dos escenarios. El escenario bancario, de instituciones bancarias, donde la propia regulación financiera en ese ámbito establece el deber de analizar la solvencia. Y existe información crediticia entre esas mismas instituciones, a través de la Comisión para el Mercado Financiero, básicamente, donde esa información de alguna forma circula, ¿ya? Lento, ojo, porque ahí hay un problema, que la información circula de manera con bastante lentitud, pero circula. Y por lo tanto yo creo que ahí el problema está bastante acotado. Pero todos sabemos que el nivel de endeudamiento y ese endeudamiento que genera daño, genera perjuicio a los consumidores, no se da necesariamente en los bancos. En los bancos No. tenemos créditos hipotecarios, bueno, hay líneas de crédito, pero tenemos en general un consumidor un poquito más sofisticado, que tiene un poco tiene mayor comprensión.
o sea, donde se causa mayor daño es el retail financiero con el otorgamiento de tarjetas de crédito, donde un consumidor puede tener tarjetas de crédito no de una casa comercial, sino de muchas casas comerciales, por lo tanto puede tener un alto nivel de endeudamiento en relación a sus ingresos. Sabemos que en Chile el promedio de los ingresos está en torno a los 500.000 pesos, por lo tanto, el solo hecho de que a una persona le presten una tarjeta de crédito 100.000 pesos y pueda tener 5 o 6 tarjetas, o sea, puede estar endeudado, puede tener una alta carga financiera. Entonces el sobreendeudamiento hoy día se da más en ese escenario donde las personas utilizan esas tarjetas para consumir, además, bienes esenciales, muchas veces bienes esenciales y muchas veces no, bueno, no tan esenciales, son bienes durables, pero sabemos todos que el peor endeudamiento es el que se utiliza, ¿no es cierto?, para bienes no esenciales, o sea, para la comida, para pagar, para pagar un médico, un doctor, ¿no es cierto? O sea, ahí eso va generando mucho daño porque significa que la persona está viviendo con ingresos que no puede sostener, o sea, con ingresos a través del crédito, no ingresos a través del trabajo. Entonces eso es muy complicado. Y esta norma tiende un poco, busca eso, busca que los proveedores tengan cierta responsabilidad al momento de otorgar y le entrega una responsabilidad porque, claro, ojo, la norma no dice que no puede otorgarle el crédito. No, o sea, no dice eso. el crédito lo puede otorgar igual. El tema está en que tiene que analizar la solvencia. Y si no analiza la solvencia, y si no le entrega la información, porque hay dos deberes, digamos, analizar y entregarle la información al consumidor. Hoy día el consumidor puede tener la información del análisis de solvencia solo si lo pide. Ahora va a estar obligado la institución financiera a entregarlo, ¿ya? Y eso no es menor. Pero ¿qué pasa? Lo puede otorgar igual. Y sabemos, todos sabemos que si la multa, porque luego creo que hay una referencia al 17K, en el último inciso que hace referencia a la multa, claro, y si una multa, el máximo podemos estar hablando de millones de pesos, pero claro, cuando el negocio estamos hablando de miles de millones de pesos, puede ser bastante inocuo. Y no será de que lo que le falta a ese artículo es que en caso de un sobreendeudamiento que se haya provocado justamente por esta falta de análisis de la solvencia del consumidor y de ver su capacidad de pago, no sería como profundizar un poquito más de que el consumidor tuviera la facultad de poder solicitar una renegociación unilateral o forzosa con el proveedor. Sí, a ver, en legislaciones comparadas en Europa se ha avanzado incluso un poco más. Se impide, ¿no es cierto?, el cobro de los intereses moratorios. Exacto. Bueno, algunas que obligan solamente a la devolución del capital. Claro, elimina los intereses y las comisiones. Las comisiones, se prohíben, ¿no es cierto?, los gastos de cobranza, o sea, tampoco se pueden aplicar. Bueno, claro, ahí ese tipo de normativa es mucho más exigente. Yo creo que falta algo más de eso, porque tiene que beneficiarse de alguna forma también el consumidor, porque o si no solucionamos el problema del sobreendeudamiento. Lo que queremos es que de alguna manera ese consumidor que le otorgaron un crédito que no puede pagar pueda devolverlo. Hoy día esa devolución no es posible y por lo tanto es muy complejo. Entonces, es un avance, no hay que desconocer Ahora, el avance, pero vamos a ver cómo aplica. Ojo también que hay un reglamento del CERNAC comprometido que tiene que establecer sí. muchas cosas. O sea, la letra chica de eso va a estar en el reglamento del CERNAC y ahí vamos a tener más luces para saber si va a ser eficaz o no. Ahora, con respecto a lo que conversábamos en delante justamente de estos tipos de mediaciones, a mí me salta la duda porque no sé qué va a decir el reglamento, porque también hay que dictar un reglamento con respecto al tema de la mediación, conciliación y arbitraje. Así. Pero la duda que me salta, yo no sé si podrá quedar en el reglamento o no, porque la verdad que el artículo no dice nada con respecto
al efecto que debe tener esto, si esto tiene efectos jurídicos, si tiene un efecto erga omnes o como cosa juzgada, pero no dice nada. Entonces, ¿cuál es la validez de este arbitraje, esta conciliación, que es muy parecido a lo que nosotros tenemos hoy día, la facultad mediadora, pero le preguntamos, ¿y quién valida esto, esta mediación? Para que Sí, tenga el efecto jurídico correspondiente, porque, o si no, después lo podría volver a demandar al mismo proveedor, que es el problema que se presenta. así es. A ver, ahí hay que distinguir, ¿no es cierto? Primero, lo primero que dice la norma es que nadie puede someterse a un arbitraje, a una mediación ¿no es cierto?, de forma obligatoria. O sea, los consumidores siempre van a tener el derecho a acceder a la justicia ordinaria para reclamar sus derechos en el ámbito del consumo. Eso es lo primero que dice, y eso, en el fondo, no hay ninguna cláusula que pueda establecer la obligatoriedad de la mediación o el arbitraje. Ahora, el arbitraje por su esencia tiene un efecto, el efecto, ¿no es cierto?, de cosas juzgadas, o sea, que se puede reclamar y se puede, ¿no es cierto?, ejecutar. Siempre y cuando se respete, ¿no es cierto?, la voluntariedad por parte del consumidor. Esa es la gracia del arbitraje. Ahora, la mediación no necesariamente puede suceder eso. La mediación, en el fondo, las partes, cuando se someten a un proceso de mediación, es la antesala, ¿no es cierto?, del arbitraje. ¿Ah? Esa es la esencia de la mediación. Por lo tanto, pero yo entiendo que, y mirando un poco lo que ha pasado en otros países con este tipo de mecanismos, cuando operan, son bastante eficientes. El tema está que tienen que tienen que operar, o sea, y para operar Claro. tiene que existir proceso de mediación, y ahí tienen que haber incentivos. Vuelvo con el tema de los incentivos para que los proveedores, ¿no es cierto?, lo apliquen, ¿no es cierto?, lo tengan como parte del servicio que le entregan al cliente, porque el servicio no es solamente la entrega del bien o el producto, sino es la experiencia del consumidor. Y la experiencia se está demostrando que cuando a la experiencia del consumidor el proveedor le entrega el acceso a la justicia, el consumidor vuelve a preferir a ese proveedor. Bueno, en algunos países como en España, incluso en las tiendas se publicita el acuerdo eh, que se han suscrito al procedimiento de mediación, conciliación y arbitraje. Se publicita en las mismas tiendas. O sea, la tienda está puesta a veces un letrerito ahí puesto ahí en las puertas y en todos lados de que esa tienda está o ese comercio está sometido a conciliación y arbitraje. Por lo tanto, eso como que le da más seguridad al consumidor en caso de reclamo. Sí. Son mecanismos. Bueno, Sebastián, ahora estamos en un proceso bastante complejo. La Corte Suprema envió un instructivo en que se suspenden, ¿eh? lo- las cobranzas, los juicios, está todo suspendido y ya vamos a llevar prácticamente, vamos para los 2 años. Entonces, ¿cómo lo van a hacer los consumidores? Yo digo que deben haber millones de cobranzas que están suspendidas y que cuando termine el estado de excepción se acaba este instructivo y empieza a llegar las notificaciones. ¿Cómo van a enfrentar estas cobranzas judiciales? Pueden haber embargos, pueden haber remates, hay de todo en esto. Todos los juicios está la suspensión. Algunas cosas han avanzado, pero la gran mayoría está suspendido, principalmente las cobranzas. ¿Cómo van a enfrentar los consumidores ahora cuando se termine el estado de excepción? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando yo decía al principio del programa que no sabemos qué va a suceder con el sobreendeudamiento de los consumidores, sino hasta después de un buen tiempo de pasar la pandemia, tiene que ver un poco también con esto, porque si a mí me suspenden el cobro de la luz, estoy hablando no en lo judicial, pero en otro tipo de cobranza, ¿no es cierto?, en otro tipo de cuenta, bueno, me estoy apartando un poco de la pregunta, pero el tema, por ejemplo, el de la luz es un problemazo, porque se va a tener que repactar, y el problema es cómo se va a repactar, a 12, 24, 36, qué repactación se va a tener que realizar para que el consumidor realmente pueda pagar, o si no, al final va a ser
va a ser imposible. Pero la ley tiene considerado un punto, Sí, Sebastián. La ley que suspende, que permite suspender el sí. pago y que las personas no paguen el servicio hasta cuando termine el estado de excepción, pero no es ni siquiera hasta el estado de excepción, es hasta el 31 de diciembre. Mm, Bueno, la ley tiene considerado que la persona... ya, El problema es el promedio de deuda, claro. Bueno, porque el promedio de deuda hoy día está en 345.000 pesos, el promedio. ya, Pero eso fue hasta 6 meses atrás, hace 3 meses atrás. Nosotros estimamos que, considerando la evolución, va a llegar a 500.000. Por lo tanto, el aumento, la repactación, el aumento del cobro mensual va a significar un 50% más del promedio de las cuentas de eléctrica. O sea, el promedio es como 21.000 pesos, va a tener que pagar 30 y tanto. Entonces la pregunta que uno se hace, si esa persona no pudo pagar 20, ¿podrá pagar 30? bueno, yo creo que no lo tenemos claro y vamos a ver qué pasa. Yo no tenía el dato de los 48, me había quedado 48 meses. Son sí, 48 meses. sin información. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué sucede y cómo avanza esto. Ahora, en relación a las cobranzas, y a la suspensión de los juicios, eso es un tremendo problema. Yo creo que en Chile, sobre todo con la reforma, o sea, con la nueva constitución, ¿no es cierto? Es una oportunidad que tenemos para tener una transformación en el ámbito de la justicia y el acceso a la misma, para entregar mecanismos digitales y para facilitar, ¿no es cierto?, el acceso del consumidor, pero también para muchos juicios. Yo creo que hoy día, si uno ve cuál es el porcentaje de los juicios que se tramitan en los juzgados civiles, o en las cortes de apelaciones, pero sobre todo los juzgados civiles, el 80% son de cobranza y son bancarios. O sea, el consumidor hoy día no tiene acceso a la justicia porque es caro, porque tiene un alto costo, y por lo tanto le dificulta, ¿no es cierto?, acceder y reclamar, ya sea juzgado de policía local o a un juzgado civil. Por lo tanto, yo creo que hay una gran oportunidad, Hernán, de poder generar mecanismos. Y Chile, a ver, Chile en ese sentido no lo ha hecho tan mal, porque los juicios se han suspendido hasta la instancia, ¿no es cierto?, probatoria. O sea, se han podido tramitar y luego no pueden continuar. Pero Chile tenía ya un pie puesto en esta era digital de la justicia, y permitió avanzar muchas cosas, sobre todo el juzgado de familia, los tribunales de familia, las cortes de apelaciones, los tribunales oral lo penal, juzgado de garantía, han podido tramitar bajo esta lógica. Ahora, en temas civiles, claro, hay un tema que es difícil de transitar, en el sentido de cómo poder acceder, ¿no es cierto?, al término probatorio de una forma que dé certeza jurídica a las partes. Pero va a ser un gran problema. Yo creo que no hay claridad en la industria, si podríamos llamarlo de alguna Ya. forma, de qué es lo que va a suceder y cómo se va a avanzar en esto. Bueno, recordarle a nuestros amigos que estamos, como todos los martes, en nuestro programa La Voz del Consumidor, y que estamos conectados directamente, transmitiendo en vivo junto con diariolabatalla.cl, el diario de Maipú. Estamos también conectados con Pajaritos FM y Radio El Consumidor de Pucón, y con ADECO, pero también aquí hoy día, como tenemos amigos que están conectados por radio, decirles que hoy día es el Día del Trabajador Radial. Así es. Así que un gran saludo a todos los amigos de las radios que hacen una labor tremenda. Así que saludos, amigos, desde Conadecos. También teníamos un tema, Sebastián. ¿Los derechos de los consumidores deberían estar en la nueva Constitución? ¿Y por qué? Mira, gran pregunta. ¿Avanzamos o no avanzamos si están ahí? Mira, yo tengo serias dudas. Yo creo que, a ver, yo creo que es una oportunidad.
Bueno, yo soy civilista, no soy constitucionalista, así que ahí me puedo acusar de alguna forma, pero a ver, la virtud de consagrar un principio constitucional, ¿no es cierto? Que eso sería de alguna forma, llevar a rango constitucional. Básicamente, ¿qué es lo que deberíamos llevar a rango constitucional, Hernán? Es que el consumidor es la parte más débil de un contrato, de la relación de consumo, y por lo tanto requiere protección especial. Y existen dos formas de poder mandatar, digamos, o de poder llevar esto adelante en una constitución. Mandatando, ¿no es cierto?, al poder público, al Estado, para que se preocupe, y por lo tanto tenemos una norma de jerarquía constitucional donde permite de alguna forma ordenar todos los cuerpos normativos y se orienten, ¿no es cierto?, en este principio supralegal, y eso siempre tiene virtudes. Si uno lo compara de alguna forma con lo que sucede con los trabajadores, ¿eh? Pasa dos cosas muy similares. El consumidor tiene derechos irrenunciables, ¿no es cierto?, que no puede renunciar porque son derechos que están puestos en su favor y por lo tanto se prohíbe la renuncia. El trabajador tiene esa misma protección, o sea, el trabajador no puede renunciar a sus derechos, entendiendo siempre que los dos son la parte más débil de esa relación, una relación laboral y otra relación de consumo. Y la Constitución de alguna manera consagra esa protección del trabajador en la Constitución en el 19, número 16, creo, o aquí me perdí si el número 6 o el número 16, pero está en el artículo número 19, y nosotros no tenemos esta protección. Ahora, si uno mira las constituciones comparadas, la argentina, la colombiana, la brasileña, la portuguesa, la española, para irnos al lado iberoamericano, digamos, la mexicana también, establecen este rango constitucional. Y es lógico, yo creo que es lógico, desde el punto de vista de la importancia que tiene el consumidor en el mercado. Nosotros tenemos un sistema, ¿no es cierto?, de libre mercado, donde el consumidor es un actor relevante, clave y fundamental del mismo, y yo creo que requiere de una preocupación y requiere de una protección especial. Ahora bien, ¿qué creo yo? Creo, y aquí lo que conversamos antes del programa, Hernán, yo creo que la voluntad política es clave. Uno puede tener normas constitucionales, pero si luego no hay voluntad política de proteger al consumidor, va a quedar enumerando en el artículo tanto, pero eso luego no va a tener una bajada y no va a tener una concreción, ¿no es cierto?, en las personas. Y yo creo que si uno mira los programas de gobierno, para no achacarlo solamente a los candidatos de ahora, pasados y los actuales, es muy escuálido, es muy pobre, no dicen nada y hay poca preocupación. Y no hay mejor forma que preocuparse de las personas que empoderarlo en sus derechos como consumidor. Y ahora hago el link con el siguiente punto. La mejor forma de empoderar a los derechos, al consumidor en sus derechos es permitirle que pueda acceder a la justicia. El consumidor se siente vulnerado no porque no tenga derechos. Podemos mejorar, yo creo que siempre se puede ir mejorando. Esta ley es una mejora sustantiva, pero la del proconsumidor, pero la clave está en el acceso a la justicia. Y aquí el rol que cumplen las asociaciones de consumidores con ciertos incentivos que comentábamos, ¿no es cierto?, antes, que tú luego lo puedes comentar si quieres, como posible incentivo para que puedan proteger las asociaciones de consumidores, no solamente en las acciones colectivas, sino que también en las acciones individuales, hacerse parte, buscar, ¿no es cierto? A ver, yo creo que la Constitución lo que debería tener sí o sí es que el mandato, ¿no es cierto?, que le debería entregar al poder público, o sea, al poder público, al Estado, a los órganos de gobierno, es que generen mecanismos de acceso a la justicia de forma digital. Si hoy día un consumidor compra a través de Internet, debe tener acceso a la justicia a través de Internet. O a mecanismos de resolución alternativa de conflictos que sean obligatorios y que al menos, ¿no es cierto?, se genere esa instancia de resolución de conflictos. Y eso es clave. Y hoy día tenemos que pensar en una constitución para el futuro. Yo creo que
sería más importante que reconocer los derechos del consumidor en la Constitución, es reconocerle el derecho al consumidor de que pueda acceder a la justicia de forma digital, de forma remota, sin necesidad de ir necesariamente a un juzgado para hacerlo valer. Bueno, sí, efectivamente. Uno de los problemas que tienen hoy día los consumidores es no tienen acceso a la justicia, porque claro, la ley actual les da la facultad y el derecho a concurrir a un tribunal sin patrocinio de abogados, pero eso al final se transforma en desigualdad, porque claramente cuando se va a enfrentar a una empresa, la empresa tiene un equipo de abogados. Es difícil presentarse a una persona que no tiene conocimiento de derecho, que no ha estudiado derecho, que no es abogado, enfrentarse a un abogado con experiencia. Y además los equipos de las empresas son equipos de primera línea. Por lo tanto, es muy difícil. Pero con respecto al mismo tema, Sebastián, uno de los temas que siempre se ha discutido, hay dos temas que son complejos y que siempre ha habido una discusión con respecto a nuestra ley del consumidor. Lo primero, esta ley supletoria, que se aplique en todo lo que no considere la ley especial, que es como una traba que tiene permanentemente y una discusión eterna en los tribunales. Por eso, si estuviera como dentro de la Constitución como un derecho constitucional, ¿cambiaría el escenario? ¿Sería una ley de primera jerarquía y no de segunda, como hoy día? A ver, bueno, pues buena pregunta. Yo no sé si tengo la respuesta a esa pregunta, Hernán. Es buen punto. Como tú sabes, en derecho todo es discutible, interpretable, pero, a ver, en principio tenemos nosotros regulaciones sectoriales, ¿no es cierto? Regulaciones sectoriales Sí. que establecen normas que prevalecen por sobre la norma de consumo. Y eso, como tú bien dices, es un problema porque es difícil, incluso a veces pueden caerse demandas justamente por Exacto, ese se cae, defecto. Sí, se se cae. caen por ese defecto. Ahora bien, el hecho de que se reconozca el derecho del consumidor como un derecho, que podría ser incluso literal, podríamos redactar una norma en que se establezca en que el consumidor, ¿no es cierto?, tiene derecho a recibir bienes y servicios de calidad, y hacer todo, ¿no es cierto?, una declaración, pero ese reconocimiento no le quita valor a una norma sectorial que se aplica en un determinado ámbito. Yo creo, no sé, yo me inclinaría porque no sé si es la solución para eso. Yo creo que la solución para eso está en los propios cuerpos normativos, en cómo se ordena, ¿no es cierto? Salvo que la propia Constitución en su artículo lo declare. Ahí, ese podría ser una Como en técnica. otros lados, que yo he visto en otros, en otras leyes, en Argentina, ellos hablan de que diálogo de fuentes, diálogo de entidades regulatorias y que para todos los efectos se aplicará la ley más favorable al consumidor. Claro. Esa es una cosa muy simple de ponerla, pero con eso tú dejas en la jerarquía correspondiente que se aplique. No Claro, quiero pero, decirle que no se aplique la ley especial, pero siempre que se aplique la ley más favorable al consumidor. claro, pero eso no nos va a quitar el problema, en el fondo, en el sentido de lo No, no, engorroso y de la maraña que tenemos de leyes y que muchas veces no se exacto. aplica una por sobre otra, y muchas veces, como tú bien dices, claro, puede ser que otra sea más beneficiosa que la ley de protección del consumidor. Ahora, lo lógico es que exista, en Chile tenemos un desorden normativo en ese aspecto y lo que debiésemos es lograr un cuerpo más armonizado que le dé coherencia, le dé transparencia también, porque al final esto es poco transparente para el consumidor. Eh, y sabemos que los consumidores se pueden empoderar, pueden reclamar sus derechos, pero claro, para reclamar sus derechos tienen que conocerlo y si está distribuido en un sinfín de cuerpos normativos, eso lo complica. Yo creo que el trabajo no sé si necesariamente debiese ser constitucional, debiese al menos
existir un trabajo de coordinación entre de diferentes organismos públicos, ¿no es cierto?, para generar cuerpos normativos que sean coherentes y sean más transparentes para el consumidor. Bueno, voy a hacer la última conversación con ¿qué tal te parece, Sebastián, la ley de proconsumidor? ¿Es un avance? Sí, a ver, sin duda es un avance. O sea, es un avance porque fortalece los derechos del consumidor en el ámbito del retracto, en el ámbito de las cláusulas abusivas, en el ámbito, veíamos, del sobreendeudamiento, de las garantías legal. O sea, hay una mayor protección y eso obviamente uno no lo puede desmerecer, ¿no? Es un avance sustantivo. Yo creo que, insisto, yo creo que en Chile, si uno compara cuerpos normativos, no estamos tan lejos de los países más desarrollados. Esa es mi mirada. Por ejemplo, voy a citar una norma que podría haberse regulado en Chile, que no está regulado y que tiene que ver con el sobreendeudamiento y que tiene que ver con los contratos vinculados. Ah. ¿Qué pasa cuando un consumidor celebra un contrato? Lo voy a poner el ejemplo de un contrato de la compraventa de un vehículo y tenemos una financiera al lado, ¿no es cierto?, que es la financiera que trabaja junto con la automotriz, y resulta que me prestan el crédito, o sea, me pasan la plata para comprar el auto. Yo nunca veo la plata porque como son actores que están ahí, están atados, digamos, están atados. La plata pasa para el automotriz y la automotriz no cumple y no me entrega el vehículo porque quebró. Esto pasa en múltiples servicios y productos. Bueno, ¿qué sucede entonces con el consumidor? ¿Tiene que seguir pagando el crédito? Claro. Si no me cumplieron con la entrega, si en el fondo estamos hablando cuando actúan de forma conjunta, el proveedor con el financista, no cuando yo voy a pedir el crédito a un lado. Bueno, ya, pero son cuestiones que, por ejemplo, no han quedado resueltas en esta ley y que uno podría seguir avanzando, pero yo soy bastante optimista en el sentido de que hemos logrado cosas que son bastante beneficiosas para el consumidor en Chile. Ahora, última, sí, antes que la pregunta de María Paz. Sería buen mecanismo, o sea, no mecanismo, sería bueno para evitar el sobreendeudamiento que saliera de una vez por todas la consolidación de los deudos. De todas maneras, ahí tenemos, yo creo que la primera norma que debiese haber salido antes de esta, del análisis de la solvencia económica del consumidor, tiene que ver con un sistema de información crediticia consolidado que informe, ¿no es cierto?, de todas nuestras deudas, tanto en el retail como en la banca, que informe, ¿no es cierto?, sobre crédito automotrices, cooperativa, y sobre los cumplimientos e incumplimientos. No, por los dos, por lo positivo y negativo. Lo positivo y lo negativo, porque un consumidor puede estar sobreendeudado, pero nunca haber incumplido, ¿cierto? Y por lo tanto puede caer incluso en insolvencia y se le puede seguir otorgando crédito, y porque no existe este sistema de información crediticia consolidado que entregue información veraz, oportuna y eficaz. Eso permitiría que inmediatamente hay un control para el sobreendeudamiento. Y ahí se justifica la otra norma de la responsabilidad de la entidad financiera también, porque ahí tiene la información completa. Hoy día puede decir, yo no tenía la información completa. O sea, hoy día muchos se otorgan créditos sin tener la información completa. Ahora, eso significa más intereses, la tasa de riesgo es mayor, todo eso va asociado. Sebastián, tenemos a María Paz que va a hacerte una pregunta. María Paz. Se lo fue. Ahora sí. Ahí sí, que te voy a compartir pantalla porque estaba revisando sus redes sociales y hay un Twitter muy interesante de hace poquito y que tiene que ver con todo esto que estaban hablando ustedes.
que es: la Comisión Transitoria de Reglamento de la Convención Constitucional aprobó incluir, entre los temas que deberá tratar, la institución del Defensor del Pueblo. Necesitamos una defensoría. ¿Cómo se vinculará con otros organismos relacionados? Por favor, ¿nos puede explicar este Twitter? Sí, mira, ahí está el Centro de Comunicación de la Ciencia. Aprovecho de hacer el link con el Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Chile, que es un centro que es de vanguardia, la verdad, es un tremendo aporte para la universidad y para la difusión de la ciencia. El Centro de Comunicación de la Ciencia, mira, voy a hacer publicidad, nos ayudó a publicar estos 2 libros, Educación Financiera para Todos. Sí, yo tengo uno de preparado, Educación Financiera para Todos, y que es una guía, Eres consumidor, defiende tus derechos, que es una guía. Tenemos. Estos 2 libros se pueden descargar de forma gratuita de la página autonomiafinanciera.cl, que es la página que tenemos en la universidad, que se encarga, ¿no es cierto?, de empoderar al consumidor en el ámbito financiero y el consumo. Bueno, la Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos ahí un abogado experto, Juan Pablo Díaz, que tiene un proyecto de investigación en relación al Ombudsman y al Defensor del Pueblo. Nosotros ya tenemos esta figura, se está conociendo en Chile a través de la Defensoría de la Niñez, ¿no es cierto?, que es un tipo de Ombudsman. Existe, ¿no es cierto?, bueno, de alguna manera, CONADECU hace eso, son un defensor del pueblo. Existen múltiples figuras. Lo importante es que yo creo que aquí sí, sin duda se tiene que avanzar en una consagración constitucional de esta figura. Yo creo que esta relación, esta parte más débil del contrato, que es el consumidor, también se da en otras situaciones como en la Defensoría de la Niñez, como también puede ser en las personas mayores, y es necesario, ¿no es cierto?, tener actores encargados de velar por los derechos de las personas en diferentes ámbitos. También podría ser en el ámbito del consumo, y poder, ¿no es cierto?, dar resguardo y protección, que se equilibre de alguna manera, ¿no es cierto?, las relaciones entre los distintos actores, proveedor y consumidor, entre, ¿no es cierto?, en el caso de la niñez, ¿no es cierto?, los diferentes organismos que existen y que pueden vulnerar los derechos de los menores. Bueno, también está el Instituto Internacional de Derechos Humanos, que también, de alguna manera, también es un ombudsman. La clave, ¿no es cierto?, pasa, yo creo, en esta figura, es que se les dote de herramientas claras y que puedan, de alguna manera, accionar. Porque también hay figuras comparadas de ombudsman que son muy testimoniales, que dejan una notita, por decirlo, en el organismo correspondiente que está vulnerando los derechos, y se acaba. Entonces lo importante es que se le dote, ¿no es cierto?, de recursos, se le dote de capacidades y de herramientas jurídicas para poder hacer valer los derechos de las personas en los distintos ámbitos, digamos. Muchas gracias. Bueno, María Paz, muchas Llegamos gracias. al final. Llegamos al final. Pucha. Así que, Sebastián, agradecido de haber estado con nosotros aquí en La Voz del Consumidor. Este es un espacio que lo que quiere es educar, informar, orientar, y principalmente siempre hablamos de temas de consumo y con personas con tanto conocimiento como el tuyo, así que estamos muy contentos de haberte tenido hoy día, así que agradecido de haberte estado en La Voz del Consumidor, Sebastián. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias, María Paz. Cuente conmigo para una próxima vez, cuando haga falta, estaremos disponibles para seguir conversando aquí en este gran programa. Y muchas gracias a ustedes. Gracias, Sebastián. Gracias, María Paz. Nos vamos. Nos vemos. Los esperamos la próxima semana, amigos de la Voz del Consumidor, y siempre en compañía de nuestros amigos de Diario La Batalla, Radio Pajarito FM, Radio del Consumidor de Pucón. Así que, amigos, hasta el próximo martes. Chao, chao. Hasta el próximo martes. Chao.